Hoy en la Trifulca, con Barito, con Carlos Butragueño y con el grandísimo Fernando Tavero. Ya hemos hablado con ellos, están estupendamente bien, contentísimos por estar aquí, yo sobre todo porque estén ellos aquí con nosotros, pero vamos con lo que nos importa. Real Madrid, segunda jornada al Oviedo. He estado viendo justo antes de empezar esta Trifulca la rueda de prensa de Xabi Alonso. Voy a empezar por eso. ¿Os gusta Xabi Alonso en rueda de prensa? Porque venimos de, para mí, un Carlo Ancelotti que para mí era un tío que capeaba las ruedas de prensa muy, muy, muy bien. No sé si os gusta, Barito, empiezo por ti. Me gusta. Bueno, de hecho, tengo que decirte que desde Mourinho creo que no espero con tanta ansia la rueda de prensa de un entrenador del Madrid. Tengo que decirlo. Pero creo que dice mucho menos de lo que se está diciendo en Twitter que dice. Y no sé si me explico. Sí. Parece que en Twitter hay la percepción de que él está a gusto hablando de fútbol y que va a contar muchas cosas y tal. Y yo en realidad creo que con la prensa no. Yo estoy de acuerdo que teníamos muchas ganas de Xabi Alonso en general y creo que el tío no está diciendo demasiado, pero No, claro, como lo dicen y te digo una y como es cosa, guapo, que eso hace sí, también, ¿no? y te digo una cosa que tuve la suerte de conocerlo por curro y he coincidido bastante con él hace años, a Xavi. Eh, Mira que le gusta hablar de fútbol, ¿eh? Pero yo ahí no le veo, no, dice lo También justo. veremos, también veremos cuando se le cierra el equipo, acabe el mercado, el Madrid ya entre en una dinámica un poco más grande y veremos a ver qué tal. Carlos, ¿tú cómo lo estás viviendo? Las ruedas de prensa de Mourinho desde Estados Unidos las estás viendo, claro, evidentemente. Sí, las he intentado seguir lo más cerca que he podido y es que quería aprovechar lo que tú acabas de comentar, Rubén, el hecho de que todavía el mercado no está cerrado, todavía quedan muchas cosas que ver en el club y creo que ese es uno de los motivos por los que quizás Xavi pues no está haciendo lo más explayado que quizás esperábamos, pero bueno, a mí sí que me gusta, quizás sí que como tú comentabas, el hecho de ser guapo, ¿no? Y ese carisma que desprende Xavi Alonso, pues quizás sí que adora un poco más esas ruedas de prensa, pero bueno, yo quiero ver sus ruedas de prensa a mitad de temporada ya, cuando el equipo esté rodado y ya todas las competiciones estén jugándose. Quiero comparar estas primeras ruedas de prensa del técnico Tolosarra con estas que podemos ver dentro de unos meses, pero bueno, de momento contento con el papel de Xavi en el Real Madrid. Oye, Tavero, ¿has estado ya en alguna no, no te ha tocado todavía, ¿no? Pues qué va, macho. Esta mañana iba a ir, pero al final no podía porque tenía que hacer unas cosas y ha ido Mario. Ha ido Mario, Pero he visto la tengo ganas de pregunta. que me toree a mí también. Te teoreo un poquito, ¿no? ¿Habéis oído la pregunta de Miguelito, de COPE, sobre Rodrigo? ¿La habéis Sí. escuchado? Sí, yo me lo he escuchado en la ¿Qué, rueda de prensa luego. ¿Qué sensación habéis sacado? Porque a mí me parece que lo que ha hecho es torear, pero que yo creo que no va a cambiar mucho la. Ayer sacó Rodra una información que a mí me sorprendió. No me No sorprendió me ha porque llegado pide algo jugar similar, ¿eh? porque pide jugar en la izquierda, sino que vaya a jugar. Eso es A mí otra me ha cosa, ¿no? llegado que lo más probable es que tenga minutos. ¿Sí? Sí, contra el Oviedo Pero también. O por sea, similar. Creo que eso es lo que comentaba Rodra, ¿no? sí, Pues un sí. poco Y eso, por la sí. izquierda, decía Rodra, que le ha pedido jugar por la izquierda. O sea, Mm. te ha llegado que va a jugar un ratillo. Me ha llegado que va a jugar, no me han dicho si titular o no, tampoco he querido darle más vueltas al asunto, pero sí que me lo ha comentado, me lo han comentado. Y luego vi que lo puso Rodra y digo, pues bueno, también le habrá llegado a él. Hace ya un tiempo también me comentaron el tema de la izquierda. Me dijeron una cosa, que no tiene tanta gente, que no tiene a 4 por delante en la derecha, sino a 1 por delante en la izquierda. Pero yo eso, de todas maneras, quiero verlo el 2 de septiembre. Me sorprendería muchísimo, sinceramente, que tuviera minutos, pero ya no por el hecho de que tenga minutos, sino porque contra el Oviedo sí y no en el resto de partidos desde el Al-Hilal, ¿sabes? O sea, es una gestión que yo no estoy entendiendo y no por parte de Rodrigo, sino por parte del Real Madrid y de Xabi Alonso. Aparte que me cuesta pensar que un entrenador sepa que va a sacar a un jugador seguro en un rato, sobre todo en un partido de liga, que pueden pasar un montón de cosas. Varito, tú no te he leído mucho con el tema de Rodrigo. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar en estos últimos días de mercado? A mí es que el tema de... Espera, no, le he preguntado a Varito, perdona. Álvaro, perdona. Vale, si no, que acabe Tavero, que… No, dispara. No, ahora replica Vale. seguro, si le gusta Vale, replicar. vale. Que nada, bueno, yo justo ayer sacaba un vídeo que estaba de estreno en YouTube, llevo como una semanita. Oye, pues ahora paso el canal, ahora lo paso. Y puse un par de tweets y tal, y el vídeo surgió un poco por eso. Yo es que creo que a Xavi en realidad,
O sea, yo creo que Rodrigo no está jugando porque entiendo que está en el mercado, porque pasó lo que pasó. Yo creo que es imposible quitar de contexto que se borró la temporada pasada con el Madrid jugándose la Liga todavía. De hecho, el Madrid va a Montjuïc a jugar contra el Barça y Rodrigo no estaba. Ni estaba ni se le esperaba. Pues yo creo que él está apartado porque, por eso, pues porque al final el Madrid no puede arriesgar pasta. Yo entiendo que si el Madrid está pidiendo 70, 80, le escuchaba ya a Quillo Barrio, decía, no, yo creo que el Madrid, y estoy de acuerdo con él, yo creo que por menos de 70 millones no va a dejar irse a Rodrigo, pues entiendo que no quiere arriesgar ni un euro de esos 70 millones. 70 más variable, decía Quillo Barrio. Pero fíjate que yo creo que es que eso es un escenario hasta el 1 de septiembre, pero yo creo que a partir del 2 de septiembre, si no sale y él pone de su parte, Rodrigo digo, yo creo que se abre un escenario completamente diferente, porque yo creo que Rodrigo es un jugador que por perfil a Xavi le pega mucho y que encaja muy bien en lo que él quiere. De hecho, el otro día contra Osasuna, con líneas de 4 y de 5 de Osasuna totalmente replegado, solo estaba Budimir un poquito por fuera. Es que pocos jugadores hay mejores que Rodrigo para eso. Esa es la realidad. Yo creo que si él no estuviera en el mercado, el otro día hubiera jugado contra Osasuna en casa, seguro. Sí, pero ¿no os parece que a mí me da la sensación de que al propio Xavi le gusta más Gonzalo, le gusta más Antono, le gusta más Mbappé y le tiene que gustar más Vinicius por el rol que tiene Vinicius? Todo eso hace que Rodrigo vaya a tener pocos minutos. Y a mí aquí es donde llego. Yo no creo que Rodrigo quiera tener pocos minutos. Eso es lo que por eso yo siempre pensé que Rodrigo iba a acabar saliendo, porque él no creo que quisiera no ser fundamental en un equipo. No sé cómo lo ves tú, Carlos. A mí es que me da la sensación de que quizás Xavi le está dando más prioridad a ver cuánta progresión pueden tener esos jugadores que has mencionado, como son Gonzalo, Mastantuono, quizás le puede empezar a dar minutos a Endrick. Creo que le dan más prioridad o más importancia al hecho de ver cuánta progresión pueden tener y cuán importantes pueden ser en esta plantilla antes que darle minutos a Rodrigo. Y es que el tema de Rodrigo es un tema que yo, por más que intento descifrar, no sé, no termino de cerrar este caso, porque es un jugador que para mí técnicamente es de los mejores que tiene el Real Madrid a día de hoy. La plantilla, creo que es jugador Real Madrid, pero lo que hablamos, lo que comentabais, la pasada campaña se borra y eso al final el Real Madrid pues acabas como está acabando Rodrigo y no creo que ningún club venga pidiendo más de 85 millones, venga a pagar más de 85 millones por Rodrigo, y no creo que el Madrid vaya a venderlo por menos de 85, como muy poco, 80 millones. Sí. Es la sensación que me da. ¿Ibas a decir algo, perdona, Tavero? No, que yo estaba muy de acuerdo con Álvaro en el sentido de las cualidades de Rodrigo para el juego de Xavi. O sea, yo en muchísimos momentos del partido pensé que Xavi seguramente estuviese más cómodo con un futbolista como Rodrigo en la izquierda, teniendo a Mbappé, que con un futbolista como Vinicius, un poco lo que comentaste tú también, ¿no? Que Vinicius, evidentemente, o sea, yo soy muy de Vinicius, siempre he sido muy de Vinicius, pero teniendo a Vinicius y Mbappé en la plantilla, quizás Xavi entienda que le puede funcionar más otro perfil de extremo izquierdo, más asociativo, ¿no? Que pueda romper. Se habla mucho que el Madrid no tiene creación, pues bueno, Rodrigo es más creador a través de la posesión que Vinicius, que es más creador a través de la ruptura, digamos. Entonces, por eso me encaja quizá más ese perfil de Rodrigo. Yo si a Xavi le gusta o no le gusta a Rodrigo, yo creo que eso lo vamos a valorar en el momento que se cierre el mercado, porque las decisiones que está tomando Xavi para con Rodrigo ahora, yo no, por mucho que haya dicho hoy en rueda de prensa que las decisiones las toma él, esto es el Real Madrid y las decisiones las toma un entrenador, pero con consejos desde otros estamentos. Y yo estoy seguro de que por ahí debe de venir también esta falta de minutos total y absoluta de Rodrigo, porque ya no estamos diciendo que ha perdido la titularidad, sino que estamos diciendo que jugó el primer partido y a partir de ahí desapareció por completo. Puedo comprar... Jugó por la derecha, ojo, ¿eh? Y por la derecha. Sí, sí, totalmente. Yo puedo comprar el argumento de... tuvo los 6 meses finales de años que tuvo, no estuvo al final, etcétera, etcétera. Pero ostras, de ahí a
el último de la fila, me parece excesivo como para que un entrenador como Xavi, como Xavi, perdón, que acaba de llegar, no quiera utilizarlo. Entonces, a mí también me empieza a explotar un poco la cabeza al pensar también en cómo pensaría Rodrigo, ¿no? Y Rodrigo, no es información, es opinión intentando ponerme en su cabeza. Él también verá el culebrón Vinicius, ¿no? Esa renovación que se atasca, que no hay pasos al frente, que el rum de Arabia, y quizá él piense, oye, ¿y si me quedo aquí y resulta que el que se va no soy yo y termina atascándose Vinicius y es Vinicius el que sale, no el verano que viene? ¿Y si el Madrid termina abriéndosele la opción de una cesión, por ejemplo, a final de este mercado y Rodrigo lo cede, envuelve, ¿sabes? O sea, yo creo que todos esos variables también debe tenerlos Rodrigo en la cabeza. Salir del Real Madrid no creo que sea una decisión tan fácil como que él vea el vacío, entre comillas, o cómo le están poniendo en el escaparate y decir, vale, me piro. Para irte del Real Madrid lo tienes que pensar bien. Y si él ve también que Vinicius tiene todos los interrogantes que tiene y él se siente mucho más capaz en la izquierda, como se siente mucho más capaz en la izquierda, todo eso yo creo que él lo debe de estar madurando en la cabeza y eso también es algo que yo creo que hay que tener en cuenta porque está siendo tan complicado todo este culebrón. Yo he de decir que que hay una cosa muy clara, es que si no hubiera llegado Mastantuono y no, vamos a poner, no hubiera pegado el golpe Gonzalo, yo creo que el Real Madrid se tiene que dar a Rodrigo, a no ser que llegara una oferta que digas, es imposible no rechazar esto. Perfecto. Yo el problema que siempre he dicho, no es que Rodrigo no me parezca un jugador de la primera plantilla, ni que sirva para Madrid, claro que me sirve, es un jugador espectacular, pero me parece que los intereses de Rodrigo, de lo que quiere jugar en el Real Madrid, eso incluido a lo que siento que no me gustaría que volviéramos a una temporada en la que un jugador se merezca más minutos y no porque le tape un tío que es titular por decreto, que así lo fue Rodrigo durante mucho tiempo la temporada pasada, sea un problema. Si más mi cuestión es esa, le pregunto a Barito, o sea, ¿tú prefieres quedártelo o tú prefieres venderlo? Me explico, ¿a ti no te parece que es incómodo que quedándose Rodrigo eso haga que quite muchos minutos a otro jugador? A ver, es que es una pregunta complicada porque yo creo que con todos los antecedentes hasta llegar a esta situación, yo creo que se tiene que ir. Encima, además, hay una cosa que no se está teniendo en cuenta y es que para Rodrigo este mundial es el mundial de sus 25 años. Sí, pero Barito, hay una cosa que yo estaba contigo, yo lo decía mucho, pero una vez Tavero me dijo una cosa y me dijo, mira Rubén, si se queda en el Madrid, jugar va a jugar. Y con esos minutos me da la sensación de que en esta Brasil de Ancelotti juega. Y ojo, yo es que no, 100%. Justo, sí, claro. Sí, es que yo estoy también en ese punto. Es que yo creo que él, si se queda, es porque en realidad sabe que aquí va a jugar. Y yo creo que por nivel y por características, salvo que él durante el día a día en los entrenamientos no esté enchufado, yo creo que va a acabar jugando. Vamos, y más que otros jóvenes que decimos que tienen que jugar más para seguir progresando y tal. pues yo creo que va a ser o sea, a mi juicio creo que va a armar cirio en la afición, porque seguramente. Pero la afición, y yo me incluyo en la afición, evidentemente, yo soy parte de la afición. Sí. Pero es que a la afición hay veces que, y esto le ha pasado mucho a Ancelotti, que Ancelotti el año pasado perdió todo y se tenía que ir y demás, pero la afición tiene que entender que el entrenador está para ganar partidos, no para poner al chico joven que la afición quiere que progrese. Eso a lo mejor en el Arsenal, perfecto. Pero bueno, veremos hasta qué punto, porque ya en el Arsenal incluso Arteta ya se está empezando ojo que si este año tampoco gana nada, pues lo mismo habrá que mirar para otro lado. Esto es el Madrid. Aquí si no ganas, da igual que pongan a los jóvenes y progresen mucho y tal. Y yo creo que es para ganar partidos hoy, sé que esto es complicado decirlo, hoy tal y como está todo, pero yo creo que Rodrigo te acerca más que otros jugadores a la victoria, hoy. O sea, tú colocabas antes a Rodrigo que a un Gonzalo, Hendrik o Mastantuono en este caso. Yo creo que el problema yo creo que Hendrik y Gonzalo tienen por mucho que se quiera decir que no, tienen un problema y es que los dos son el 9 suplente. Esa es la realidad. Hendrik es el 9 suplente y Gonzalo es el 9 suplente. Pues hay uno que es segundo delantero y otro que es tercero. Yo ahí creo que no entra Rodrigo. Sinceramente, Luego yo creo que Brahim es un gran jugador número 12
que ya ha demostrado durante su etapa con Ancelotti que era un gran jugador número 12. Y Mastantuono hay que ver cómo se va adaptando. Mastantuono, desde luego, me parece un cracazo que yo pondría a jugar ya mañana y que veo a Xavi totalmente enamorado. Pero a partir de ahí, yo creo que Xavi tampoco está enamorado de nadie más. Pero es, O que de yo muy pocos. pero es que yo haciendo la cuenta, entonces, Barito, bueno, también le pregunto a Carlos. Claro, yo Sí, cuento si sobran, claro que sobran. Sí, claro, sí, es que por número sobra Vinicius y Mbappé, como mínimo, van a tener partidos de titular hasta que digas, oye, mira, Vinicius no levanta cabeza. Digo Vinicius porque Mbappé es verdad que el último partido, al final fue el que consiguió el penalti, está mucho más fino, está mucho mejor. O sea, es que sigo diciendo que es que a mí me cuesta que tenga sitio. Y repito, que Rodrigo me parece tan buen jugador que no creo que esté para quedarse en Madrid para minutos residuales. Porque es verdad que me diréis, no, hombre, siempre se dice, el Madrid tiene un montón de partidos. Hay muchos partidos a lo largo de la temporada, ya, sí, pero cuando te juegas las habichuelas es donde quiere jugar la gente, ¿sabes? Eso es lo que digo. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, Vinicius y Mbappé van a ser indiscutibles, eso está claro. Y también está claro que los grandes jugadores quieren jugar los grandes partidos. Y viéndolo visto, cómo le da minutos Xavi a muchos jugadores de la plantilla por delante de Rodrigo, un futbolista que ha jugado de los 7 partidos, si no me equivoco, que lleva el Real Madrid con Xavi Alonso, ha jugado uno de titular y en Sí, el 4 de primero. esos 7, 4 de esos 7 no ha disputado ni un solo minuto. A mí me cuesta creer mucho que el 2 de septiembre la situación comienza a cambiar con Rodrigo, no sé. O sea, creo que la situación es drástica. 4 partidos sin ni siquiera tener minutos de 7, como para que a partir del 2 de septiembre comience a tener minutos, y más viendo los precedentes de Xavi Alonso dando minutos a muchos más jóvenes y a muchos más jugadores por delante de él. Entonces, creo que, como he dicho antes, técnicamente es un futbolista top mundial, pero creo que en el Real Madrid creo que no va a tener mucho hueco este año, viendo los precedentes de Xavi Alonso en el tiempo que lleva al cargo del club. Tavero, ¿sigues pensando que a Pep Guardiola se le va a ir la olla al final de mercado o no? A ver, yo siempre he sido de la opinión que van a pasar cosas en estos últimos días. Lo que pasa es que es una operación con tantos ISIS que depende de tantas cosas que es que al final el Tottenham tiene que convencer al City para que de verdad para llevarse a Savinho y ¿Savinho ha ahí Guardiola. jugado hoy? No tengo ni idea. Solo sé que les han pintado la cara, pero. Sí, bueno, lo voy mirando, perdona. Sí, Tavero. Nada, eso, se tiene que dar eso. Luego estamos de acuerdo. El Manchester City, o sea, 100%. Guardiola ahora no ha llamado a Rodrigo. Guardiola en su momento sí llamó a Rodrigo para transmitirle que le gustaba mucho, que cree que sería un futbolista ideal para su proyecto, etcétera. Y eso evidentemente sí hay. La opción City, yo estoy convencido que se va a mover si Savinho sale. Si no, pues ya veremos. Yo cada vez estoy más convencido en que Rodrigo se va a quedar, pero es que luego, una vez, si se termina quedando, es que pienso otra vez igual que Barito. Xavi, todos vendemos que es el rendimiento, ¿no? El que va a marcar los minutos y por eso juega Gonzalo merecidamente. Yo me niego a pensar que que Rodrigo no va a tener minutos. Hay muchos partidos, de acuerdo que los partidos de Champions del principio no los empiece teniendo, pero es que si Rodrigo tiene minutos, es que Rodrigo con rendimiento te compra minutos. Y al final, Xavi, será el propio Rodrigo el que establezca su rol dentro de la temporada, no sé si me explico. Brahim cuando llegó, no tiene nada que ver, pero Brahim cuando llegó era el ultimísimo de la fila, que jugó en los primeros 7-8 partidos 47 minutos o algo así. Es que me he hecho tantas veces el artículo que me lo sé de memoria. Pero luego terminó siendo importante en muchos partidos. Nos acordamos del gol del Leipzig, ahora renovado y tal, etcétera, etcétera. O sea, medir la importancia que va a tener un futbolista concreto por estos partidos, o sea, lo veo complicado, y sobre todo siendo Rodrigo lo que es Rodrigo, porque creo que lo comenté aquí, que a mí me daba, aquí o con Mike, que me daba un poco de pena también el hate que se estaba creando alrededor de Rodrigo, y que si Rodrigo se va, se vaya a ir con el sabor de boca que se va a ir, porque Rodrigo ha hecho mucho por el Real Madrid y me parece un futbolista de la leche, sinceramente, o sea, hablando mal y pronto. Yo he de decir que yo creo que si Rodrigo juega, pienso que Rodrigo, si juega y su actitud es la correcta, evidentemente, porque si luego entra en rebeldía, etcétera, y hace lo que hacía Casano en los entrenamientos, pues evidentemente no. Pero si Rodrigo se aprieta, Rodrigo va a jugar, pero porque Rodrigo es muy, muy, muy buen futbolista.
Hay una cosa que has dicho al principio y estoy de acuerdo contigo, es que la operación de Rodrigo tiene muchos ISIS, pero también lo que me planteáis vosotros, tanto Barito como Tavero, hay también muchos ISIS. Y si se queda, y si rinde bien, y si no le importa ser suplente Hay y menos- luchar por el puesto, son- ese es ahí mi duda. A mí me parece que Rodrigo Son no ISIS está más ahora fáciles mismo. los nuestros que los otros. Lo que quiero decir es que si algo me ha demostrado Rodrigo en los últimos 5 meses es que él cree que es muy guapo, que lo es, porque es guapete, pero Exacto. no tanto como él cree. Bueno, Y yo creo que Rodrigo, guapete. hablo en eso. En cuanto digo guapo, me refiero a buen futbolista. Entonces, mi parecer es que él creo que no aceptaría, no le veo, no lo veo, sobre todo por sus últimos actos, aceptar que tiene que ganarse un puesto que no lo tiene ahora mismo. Porque el otro día lo vimos. El otro día, iba a decir Ancelotti otra vez, Xabi Alonso saca a Gonzalo por delante, que a Gonzalo o sea, está loco con él en ese aspecto, y saca Mastantuono, que es verdad que a lo mejor ese primer partido te lo pedía un poco la afición tal y cual, pero yo estoy de acuerdo con Marito, es que yo creo que Franco Mastantuono le flipa. Entonces, mi sensación es que Rodrigo no es que no tenga un puesto asegurado, es que tiene quizás que pasar a 2 o 3 jugadores por delante. Y no le veo con esa actitud ahora mismo. Perdón, que te corte. Yo creo que Rodrigo está apartado deportivamente, igual que está apartado Savinho del City. Son muchos millones que te estás jugando. Pues Savinho lleva apartado desde que empieza la temporada. O sea, no va ni convocado. Pero si se acaba quedando Savinho, que no lo venden al Tottenham, Savinho va a volver a la dinámica del City. Seguro, vamos. Ese es el punto. Eso es lo que yo creo que va a pasar con Rodrigo si se acaba quedando. Que yo creo que se va a ir. Ojo. Si es que para mí son 2 escenarios. Y yo te he dicho, yo creo que lo lógico es que salga. Porque eliminar todo el contexto y todos los antecedentes, porque esto no son solo los 3 meses que se borra con Ancelotti. Esto es una entrevista en una previa de una final de Champions dejándose querer por el City, es una historia de WhatsApp, es un comentario de Bellingham en solo los tontos se olvidan de la R. El día que llega tarde, claro, se ríe, hace 3-4 días. O sea. Exacto, o sea que esto no es una cuestión solo. Yo creo que va a salir. Lo que yo digo, y ahí estoy con Tavero 100%, es que creo que si no saliese, el día 2 se abre otro escenario. Y yo creo que ahí Rodrigo, por calidad y porque sabe va a querer ganar partidos, salvo que otros la rompan muchísimo y, oye, pues caiga pues igual que Brahim fue al revés, pues que esto... Yo creo que ahí Rodrigo va a empezar a entrar en dinámica del equipo, seguro, porque el otro día, si yo soy entrenador del Madrid y puedo, vamos, y estoy seguro de que Xavi también, y no estuviera la situación de Rodrigo siendo esta, estoy seguro de que contra Osasuna entra Rodrigo, seguro. Porque es un jugador ideal para asociarse, porque en espacios reducidos es muy bueno en el regate, es muy bueno en la asociación, y luego, siendo sincero, te pones a mirar números, no es un goleador, pero siempre ha tenido buenos números. En 2025 lleva los mismos goles que Vinicius. Literal. Por cierto, esto cuando he dicho que Rodrigo es muy guapo, que me refiere a lo futbolístico, hay gente que me dice, pero que dices que no es guapo, tal, no sé qué, que me refiere a lo futbolístico, digo, que se le dice tanto, Rubén, ¿te gusta? Que no me importa decirlo, pero no sería el que yo escogería en el Madrid de guapete, ¿sabes? Pero bueno. Oye, vamos a tocar otro tema, Vinicius. Yo, antes de nada, voy a preguntar si os preocupa o no Vinicius, el rendimiento de Vinicius, si creéis que realmente es recuperable o no. El otro día decía Iñaki Angulo que él cree que el mejor Vinicius ya lo hemos visto y no lo vamos a volver a ver. A mí me parecía un poco atrevido porque es quizás todavía muy joven, pero para mí sí que creo que le fastidió mucho lo del Balón de Oro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo sigo pensando que Vinicius va a acabar a volver a un nivel muy importante. Quizás no siendo el eje del equipo como lo es Mbappé, pero para mí va a ser importante. Carlos, ¿tú crees que vamos a volver a ver ese Vinicius? ¿Cómo lo estás viviendo el tema de Vini? Yo espero volver a ver la mejor versión de Vini porque el Madrid la necesita. Sí que es cierto que, como bien comentabas, el Balón de Oro fue un punto de inflexión para él y desde aquel día, pues en cuanto a lo futbolístico, pues su nivel ha decaído demasiado en picado. Creo que los últimos 5 partidos son 0 goles y 0 asistencias y el rendimiento, bueno, y anímicamente, pues no sé, no termina de calar ni en la afición ni en el equipo, así que a mí preocupar no es que me quite el sueño por las noches porque todavía confío en ver la mejor versión de Vinicius, pero sí que llega un momento en el que dices, oye, estoy esperando tu mejor versión, pero tiene que llegar porque ya es mucho tiempo para un futbolista como Vinicius y considero que se le debe exigir
lo que se le debe exigir a un futbolista como él, y quizás pues ya va siendo hora, ¿no? De ver la mejor versión de Vini otra vez. Tavero, tú no sé si sabes algo más de tema Vinicius. Yo creo que todo el tema de la renovación está un poco parado. ¿Cómo lo estás viviendo estos días de Vini? A ver, pues de acuerdo con Carlos, o sea, el Balón de Oro le apagó de una forma increíble. Y a mí es algo que me sorprende mucho, porque si Vinicius algo ha demostrado en su carrera, es fortaleza mental. O sea, yo no he vivido un caso como el de Vinicius en mi vida, o sea, de convertirte en un meme auténtico cuando llegaba a la portería y se encontraba allí con una muralla de ladrillo, a convertirse en el futbolista más desequilibrante del mundo. Porque yo lo he dicho varias veces, a mí el Vinicius a 100%, o sea, el Vinicius que se mereció el Balón de Oro, a mí me parece mucho más desequilibrante que el mejor Mbappé. Porque yo creo que tú puedes hacer un Vinicius sistema, pero no un Mbappé sistema. Lo pienso, ¿eh? Creo que Vinicius, un partido súper complicado, puede sacarte más las castañas del fuego que Mbappé, que evidentemente la inmensa mayoría pensaba lo contrario. Pero bueno, yo no estoy muy ahí. De ese barco no me bajo. Pero Vinicius ahora, el miedo que tengo yo es que vayamos a volver a ver ese Vinicius. Porque además este esquema de Xavi, en el que insiste mucho en que el equipo esté muy junto, estamos de acuerdo en la presión arriba, etcétera, pero que el equipo esté muy junto también hace que haya menos posibilidad. Hay más posesión, ¿no? Y hay menos posibilidad para que se te abran espacios a la espalda, como pasó el otro día contra Osasuna. Los equipos te van a montar el autobús más incluso que el año pasado, porque el Real Madrid da la sensación de que va a querer tener la posesión, y el año pasado, bueno, con Ancelotti muchísimos eran los partidos que parecía que hacían la de Julio Salinas, ¿no? Darse al rival para presionar. Entonces este Real Madrid va a ser otro. Yo no sé si aquí en este contexto va a ser el Vinicius que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y Vinicius no tiene medias tintas. O sea, Vinicius no puede ser un 7 nunca. Vinicius es un 9, un 10 o es un 4, porque Vinicius lo intenta y se estrella o le sale. Y ese tipo de futbolista o Xavi lo recupera o Xavi lo pierde. O sea, yo tengo esperanza en que lo recupere, pues ya digo, soy muy de Vinicius. Pero sí me preocupa porque me parece que además está el factor ese mental, que siendo un chico que ha sido tan fuerte de coco siempre, ahora el tema del Balón de Oro, el tema de la renovación, quizá todo el run-run el run-run del racismo, etcétera, yo creo que le ha descentrado, pero no ha conseguido enfocarse. Y hace ya bastante tiempo que está desenfocado, entonces, sinceramente, sí me preocupa. Sí me preocupa porque es un futbolista que creo que estos 3 mundiales estando en condiciones óptimas, pero ahora no lo está, y no de físico, sino de coco. Marito, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Estás incómodo con el tema? ¿Crees que vamos a recuperar ese Vinicius o no? Esas dudas, Marito. Yo creo que no solo por él, sino porque además creo que se ha encontrado con un entrenador que no quiere ese tipo de extremo. Y eso es jodido, y yo en parte lo entiendo, bueno, la mayoría de gente que me conozca sabe que yo no soy de los mayores fans de Vinicius, aunque evidentemente pedí el Balón de Oro para él porque se lo merecía cuando se lo mereció y tiró del carro muchos años en el Madrid. Pero yo creo que él es un jugador que precisamente se destacaba por su repetición de esfuerzos una y otra vez, porque destrozaba al rival que se pusiera por delante. A lo mejor en la primera, segunda no, pero en la tercera sí, en la cuarta también, en la quinta no, pero seguía, y en la sexta sí, en la séptima también. Esas semifinales contra el Bayern de Múnich yo creo que lo definen perfectamente. El partido no lo gana él, pero destroza al Bayern desde la izquierda. Hablo de la vuelta, en la ida metió él los goles. Yo creo que ese tipo de extremo, para mí no es casualidad que destacase en el Madrid Ancelotti, en un Madrid mucho más funcional, mucho más de orden atrás y luego mucha más anarquía y mucho más dependiente del talento individual de los jugadores. Yo creo que estaban muy cómodos así. Vinicius estaba muy cómodo, por algo tiene el cariño que tiene a Ancelotti y Ancelotti a Vinicius. Pero que lo hizo, por supuesto, con la calidad y el nivel de Vinicius y su esfuerzo, por supuesto, pero también con mucho curro con Ancelotti. Yo creo que es, no voy a decir que sea su padre futbolístico, pero casi. Y creo que se ha topado con un entrenador que los extremos los usa de otra manera.
Y si a esto le sumamos que él desde lo del Balón de Oro, esto yo creo que tampoco se puede dudar, no es el mismo, y que creo que su entorno no... Esto es opinión, ¿eh? Creo que no le está haciendo del todo bien a él. Más, y esto sí lo sé, la relación club-entorno, gente que negocia por él, no es la mejor. A mí me preocupa el tema, me preocupa. No por el nivel de Vinicius, porque creo que él es un jugadorazo, uno de los mejores del mundo, y creo que en algún momento va a hacer clic y va a volver a, pues a lo mejor no al del nivel del Balón de Oro, pero a ser un jugador importante. De hecho, el techo del Madrid lo marcarán Mbappé, Vinicius y Bellingham, si es que eso es así. Si estos tres no funcionan, el Madrid no va a ganar título. Básicamente. No es mi duda esa. Mi duda es si la sintonía, si el ambiente va a volver a ser lo que era. Yo ahí tengo mis dudas y creo, sí me preocupa. Barito, creo que, por acordarte, es que ves más jugador, bueno, claro, has dicho algo parecido, ¿no? Ves más jugador a Rodrigo para Xabi Alonso que a Vinicius, en este caso. Siendo Rodrigo 20 veces peor que Vinicius. Como, ¿sabes? Que no lo digo por el nivel. Si es que Vinicius ha merecido ser Balón de Oro, ha tenido que estar en el top 3 otros 2-3 años, y Rodrigo ni ha olido eso ni lo va a oler seguramente. ¿Vale? Que eso quede claro. Pero cuando un entrenador quiere a un Kingsley Coman en la banda, ¿sabes? Y no lo digo mal, es que tú fichas a Xavi, traes a Xavi para que sea Xavi. Y Vinicius es mucho mejor futbolista y para hacer muchas más cosas de las que hace un Kingsley Coman de la vida. No sé si más o menos me explico. Sí, te estoy entendiendo, pero es un futuro muy gris el que veo en cuanto a Vini, ¿no? En ese aspecto, claro. Lo que le pasó a Grealish, siendo también mucho peor futbolista que Vinicius, le pasó en el City. Grealish era un futbolista espectacular. Llega con Guardiola y sí, ha dejado cosas buenas porque es un gran jugador, pero es un jugador que se lo utilizaba para X cosas. Y a día de hoy Grealish, pues eso, pues ya no está en el City. A mí claro que me preocupa, sí, me preocupa, como aficionado me preocupa, y yo creo que casi que cualquier aficionado al Madrid tiene que decir, vamos, creo que la mayoría está preocupado, evidentemente, por la situación en general, ¿eh? Más allá de que tú creas que Vinicius es top 1, 2, 3 del mundo, que eso al final da un poco igual y depende del momento. Yo creo que la situación es complicada, creo. Por cierto, hablando del tema, antes hemos hablado del tema de la izquierda, que Rodrigo ha pegado por la izquierda, Vinicius juega por la izquierda. Yo tengo mi pedrada de que para mí Mbappé debería jugar por la izquierda. No sé cómo lo veis vosotros, Carlos. ¿O a ti te gusta más Vinicius en ese punto y Mbappé de delantero centro? A mí quizás sí que es verdad que obviamente uno de los problemas que tiene el Madrid es que todos juegan por la izquierda, Vinicius, Rodrigo, Mbappé y demás. Pero a mí, Mbappé a mí cada vez me está gustando más. El otro día contra Osasuna, sobre todo esta temporada, este inicio de temporada, lo veo mucho más ágil en cuanto a movimientos, en cuanto a asociaciones y anímicamente lo veo muchísimo mejor que la pasada campaña. A mí personalmente, si Vinicius recupera el nivel del que estamos hablando y que hemos visto del brasileño, sí que me gustaría ver a Vinicius por la izquierda y a Mbappé de 9, porque creo que se le puede sacar, creo que esa pareja, esas posiciones para ambos es donde se le puede sacar mayor rendimiento a los dos. Sí que es verdad que quizás Mbappé por la izquierda sí que puede mostrar y puede desplegar su juego y lo que ha enamorado al mundo del fútbol, pero creo que si Vinicius recupera su nivel y Mbappé sigue la progresión en la que le estamos viendo este inicio de temporada, creo que podría ser una grandísima pareja, Vinicius por la izquierda y Mbappé de 9, personalmente, para mi gusto. Tavero, Barreto, no sé si lo veis. ¿Os gusta más Mbappé en el centro o en la izquierda? Yo sí, yo ya me imagino más a Mbappé como delantero, o sea, como delantero centro, o sea, siendo el delantero más adelantado del equipo, digamos, porque nunca va a ser un 9, un ariete, nunca va a ser lo que te genera ahí Gonzalo, por ejemplo, que te baje a Mbappé no va a ser un delantero que ayude a sus compañeros.
pero yo sí que lo veo ahí. Hace bastante tiempo, en verdad, que no juega con continuidad en la izquierda. Al final, su última etapa en el Paris Saint-Germain también era delantero centro. Y yo creo que ahí es donde está más cerca de la acción, pero con total libertad. O sea, porque los partidos al final, Mbappé te aparece por la derecha, te puede aparecer por la izquierda. Si Vinicius está bien, puede meterse Vinicius por el centro, porque acordémonos el último Vinicius de Ancelotti, el penúltimo Vinicius de Ancelotti, que juega prácticamente de delantero. O sea, ahí puede haber mucha movilidad, pero yo sí que veo que esas posiciones en mi mente no deberían de tocarse. O sea, yo creo que si a Vinicius le saca del contexto de jugar por la izquierda y a Mbappé le das la izquierda y no el centro, yo creo que eso sería perjudicial. Pero bueno, luego ya veríamos. Y luego otra cosa que lo ha puesto el profe por ahí, de Wirtz, ¿no? De los extremos en realidad eran los carrileros en el Leverkusen y que bueno, así y brilló Wirtz por dentro, etcétera, que sería un perfil más Rodrigo que Vinicius. Y estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí que creo que llegará un punto en el que tengamos que dejar de comparar el Leverkusen y el Real Madrid. O sea, son dos cosas muy diferentes, Xavi llega al Real Madrid y tendrá sus ideas, pero estoy seguro, no tengo ni idea de lo que hacía en el Sanse, pero estoy seguro que el Sanse tenía muchas cosas diferentes a lo que proponía con el Leverkusen, porque Xavi se adaptó mucho al Leverkusen. Y un vídeo, no sé si era de Andrés Weiss, explicando que él en el Leverkusen no empezó jugando con 3 centrales, sino que terminó jugando con 3 centrales porque era un auténtico desastre defensivo ese equipo y porque tenía los carrileros que tenía, porque tenía a Grimaldo y porque tenía a Frimpong, ¿no? Y al final son prácticamente extremos. Lo puede tener el Real Madrid también. Pero, por ejemplo, a mí Trent me parece más lateral derecho que carrilero porque Trent no tiene llegada. Trent es centrocampista, digamos, más que lateral. Tú no te puedes, yo no me imagino un Trent Carreras es diferente, ¿no? Carreras sí que sí se le nota, ¿no? Que tiene esa posibilidad. Eso más, es, en el primer partido lo ha intentado de todos los colores. Eso es. De hecho, me imagino más carrilero a Carvajal que a Trent, sin ser Carvajal carrilero. Mira, Barito, dice una cosa aquí que me parece interesante, también te pregunto a ti, dicen, jugar por la izquierda implica tareas defensivas con Xavi. Esto no es descalzaperros de Ancelotti, para muestra un Vini trabajador recibiendo bronquita de Xavi. Es verdad que para mí Vinicius no hace un grandísimo partido entre los Osasuna, pero sí está comprometido en la labor defensiva, cosa que el año pasado no la vi ni un ápice de eso. No sé qué opinas, Barito, de esto. Bueno, yo es que creo que Mbappé dejó de ser extremo izquierdo hace tiempo. Yo creo que él en un equipo con tanta combinación y tan dinámico como estamos viendo a este Real Madrid, llevamos un partido oficial, o sea, tampoco... Pero creo que sí que es un buen 9. Dembélé es ese tipo de 9 en el PSG, a todos nos gusta. Yo creo que él ahí, además, y esto no paro de leerlo, también lo he leído por los comentarios y algún comentario y por Twitter y tal, yo creo que se infravalora mucho la capacidad asociativa y de recibir entrenadas de Mbappé. Yo tengo la sensación de que al final en esta guerra artificial y de aficionados, porque ellos se llevan de puta madre, con perdón, entre Mbappé y Vinicius ha llegado un punto en el que se ha llegado a decir que, bueno, algunos dicen tonterías de Vinicius y otros dicen cosas como que Mbappé no se asocia bien, no la toca bien, no tal. Yo es que a mí me gusta Mbappé así, la verdad. Y mira, fíjate, la última convocatoria de Francia que volvió a ir Mbappé, todos estamos de acuerdo en que Dembélé ha sido el jugador de la temporada, jugando de 9, y llega a Francia y juega en la banda porque del 9 es Mbappé. O sea, si Mbappé se sintiese más cómodo en la banda, Deschamps lo hubiera tenido súper fácil. Deja a Dembélé donde ha jugado toda la temporada y mete en la banda a Mbappé. Y sin embargo no fue así. Yo creo que yo no veo a Mbappé volviendo a la banda. Luego también lo que ha dicho Steysen al final, y ya egoístamente hablando, tú a tu mejor goleador, yo de eso sí creo que no puede haber ninguna duda, que es Mbappé, no lo puedes tirar a una banda a que haga un esfuerzo defensivo que luego le va a restar arriba seguro. Que tiene que presionar, que el equipo tiene que estar junto y tal, por supuesto, los 11. Sí, esto además lo ha dicho Xavi. Los 11 o los 10 de campo, vamos, tienen que ser un equipo juntitos. También los centrales tienen que empujar hacia arriba. Ojo, que muchas veces siempre nos quedamos solo con la presión de los de arriba y también los centrales tienen que ser valientes y estar arriba, como están tirando la línea Hausen y Militao en este caso. Así que bueno, yo ahí estoy con Tavero también. Yo veo a Mbappé arriba. Sí. Oye, no le he preguntado a Carlos ni a Barito porque no coincido con ellos. Del primer partido del Madrid, ¿qué es lo que más os gustó y qué es lo que menos? ¿Algo que os llama la atención para mal y algo que os llama la atención para muy bien? Carlos, empiezo por ti. Pues a mí lo que más me gustó,
la versión de Mbappé. A mí la versión de Mbappé me devolvió otra vez la ilusión de que quiere ser y quiere terminar, aunque ya todo el mundo sabe quién es el líder, quién es la estrella de este equipo, pero creo que todavía puede demostrar aún más. Creo que el mejor nivel de Mbappé en el Real Madrid obviamente aún está por llegar. Y la verdad que me ilusionó mucho. La verdad que vi a un Mbappé muchísimo más ágil, más veloz, más asociativo, y la verdad que a mí personalmente me gustó mucho Mbappé. Y lo peor, pues, lo peor quizás a mí, aunque creo que tiene margen de mejora, tampoco diría que es lo peor, porque creo que en general el partido del Madrid tampoco fue el más complicado que va a tener la temporada, pero tampoco fue sobresaliente. Creo que todavía tiene margen de mejora y es Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho. Creo que Carvajal, desde Valdebebas, apuntan que está muy, muy bien, y en los entrenamientos, bueno, hemos podido ver también varios vídeos que ha publicado el club del propio Carvajal, que está muy bien físicamente, está muy fino, y creo que le puede comer la tostada perfectamente a Alexander Arnold, a pesar de que el madrileño esté volviendo a la lesión. Así que quizás lo peor, por llamarlo de alguna manera, quizás Trent, porque creo que todavía tiene margen de mejora para poder mostrar su mejor versión, en el Real Madrid. Barito, ¿tú? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos? Pues mira, primero por alusiones que J me ha mencionado por ahí, sí, yo el trabajo defensivo de Vini creo que hay que destacar, que he visto un comentario que Ahí está. Sí, yo creo que por eso decía que yo creo que Vini sí que hizo un buen trabajo defensivo, y de hecho yo cuando habláis del partido, a mí no me parece que hiciera tampoco un mal partido, creo que tampoco estuvo brillante Vinicius, pero sin más, no me parece que fuera un día en el que tú dices, hostia, es que desesperante, está perdiendo 200. Yo no lo vi mal, simplemente tampoco lo vi brillante, pero no lo destaqué negativamente. Tampoco, la verdad, no destacaría. De hecho, creo que Vinicius, más allá de que te lo puedas creer más o menos porque es verdad que lleva un 2025 tal, Vinicius suele tardar un tiempecito en coger ese punto, esa chispa. Te diría que en casi todas las temporadas que ha empezado en el Real Madrid, él va siempre de menos a más. Y vamos, yo ya te digo, a mí lo que me preocupa es la situación con el club, más el entorno, tal, negociaciones, la renovación, qué tal la relación con Xavi y tal. Pero a nivel de fútbol, a mí no me preocupa más allá de esto. Y luego, respondiendo a la pregunta, por no repetirme con lo de Mbappé, yo me quedo con Hausen. A mí, yo estoy enamoradísimo de ese chaval, me parece un jugador. Estamos pillados, tengo que decirlo. Sí. Está muy bien. Como sí, dice, no sé si lo dice Eloy, lo dice Station, dice ese rubito. Sí, ese rubito. Bueno, pues jugador sistema, estamos viendo el nacimiento de un jerarca. Jugará con el 4 la temporada que viene seguramente. Y a mí me parece que el Madrid de Xavi no se va a explicar sin Hausen. Básicamente, a mí me parece la pieza, quizás no es la que te vaya a hacer ganar partido, pero creo que para explicar el Madrid de Xavi desde la pizarra, yo creo que seguramente sea el jugador más importante. El otro día jugó totalmente en zona Toni Kroos. Fue el jugador que más balones en largo dio del partido, creo que fueron 17. El jugador anterior que hizo esto en Liga fue Toni Kroos, el anterior Toni Kroos, y creo que el anterior Sergio Ramos. O sea, pero te hablo de Liga en general. Pues sí. O sea, es una barbaridad, y yo estoy totalmente enamorado. Y como algo negativo, creo que el ritmo de circulación de balón, aunque creo que eso viene un poco porque es fútbol de agosto y le está pasando a casi todos los equipos. El otro día leía que solo los Yonkis vuelan desde agosto, así que creo que es imposible volar ya y volar en mayo. Y quizás las posiciones de Fede y Arda. Yo creo que puso a Arda un poquito más en la izquierda, incluso a veces de espalda, lo metió muy en pasillos interiores, adelantado, alguna vez recibiendo de espalda al borde del área. A mí me parece que lo desnaturalizó un poco y no terminó de conectarse al juego. Yo creo que el Madrid echó de menos más participación ahí de Arda. Y de Fede, ¿eh? Yo Fede me resultó llamativo porque si había algo que a mí me... O sea, a mí Fede es un jugador al que tendría siempre, ¿vale? Pero si hay algo que me parece llamativo de Fede es que es un jugador que siempre aparece. Siempre tú le notas que está en el terreno de juego. Y yo el otro día no noté que estuviera en el césped. Entiendo que
y además yo ayer puse una cosa que me contaron que Xavi está trabajando mucho el tema del juego posicional, de la conducción de balón, está muy metido en eso porque cree que al equipo le falta mucho trabajo en ese aspecto y yo estoy de acuerdo con él. Y quizás todavía quedan meter esos automatismos, ¿no? Pero sí es verdad que lo noté mucho en Fede, que es un jugador que con Ancelotti la temporada pasada, quizás en ese caos sobresalía porque era el jugador que no le importaba coger el balón y saltar la línea, ¿no? Pero es cierto que el otro día le vi muy oculto. Pero no me da miedo porque sé lo que he visto en el Mundial de Clubes y a pesar de que diga Xabi Alonso que empieza su temporada, empieza aquí, lo que yo vi en el Mundial de Clubes con este jugador me parece absolutamente maravilloso. Así que yo creo que eso sí que va a funcionar. Por cierto, yo también quiero dar una mención a Álvaro Carreras. A mí me sorprendió para muy bien, ¿eh? Yo fui uno de los, no digo que más criticó, pero que criticó un poco ese precio elevado de fichaje, porque a mí me parece que 50 millones era mucho, sobre todo porque me costaba entender por qué si Miguel Gutiérrez costaba 9 millones, que no digo que sea mejor Miguel Gutiérrez o menor, pero decía, juez, 9 millones, si el Madrid ha hecho algo este año es demostrar que si se va a gastar un céntimo en un jugador, lo mira con lupa. Y claro, 50 millones me pareció muchísimo. Y me gustó mucho Álvaro Carreras. No sé si, Tavero, a ti también te moló el tema. Sí, a ver, 50 millones eran muchos y lo siguen siendo. Pero porque yo también pensaba que era un fichaje un poco sobrepagado, pero en el Real Madrid tenían claro que era Álvaro y Álvaro está empezando a demostrar por qué. A mí, sobre todo, me gustó mucho el verle con confianza cuando llegaba al centro del campo, el romper alguna línea con una simple conducción, cómo levanta la cabeza, o sea, fue un partido completo, fue un partido un poco lo que es Álvaro Carrera. En defensa tampoco le exigieron mucho, todavía no le hemos visto, pero le vimos incorporarse. O sea, a mí me ilusiona ver un lateral izquierdo en el que no solo confíe yo como aficionado, sino en el que me da la sensación de que confían sus compañeros. Y yo eso sí que lo veo ya con Álvaro Carrera, sí que veo que le miran y le quieren pasar la pelota. Que al bueno de Fran muchas veces le miraban y parecía transparente, porque hacía muchas subidas. O sea, no he visto pareja que con este menos que Fran y Vinicius, o sea, cero feeling, se irían separados en fair dates. Pero con Álvaro Carrera, aún no pasándosela tanto Vinicius, sí que le dio algún balón más y a mí me gustó mucho. Sobre todo me gustó cuando se incorporaba al centro del campo. De todas maneras, él en la fábrica antes de salir al United coincidió con De la Víbora. Y el por lateral cierto, izquierdo, la Víbora iba para ser Balón de Oro. ¿Y en qué se ha quedado? ¿Dónde está De la Víbora ahora mismo? Está jugando en las ligas universitarias de Estados Unidos ahora, creo. Ah, bueno, no sabía. Sí, de hecho, marcó un gol ayer, creo. Vale. Pero, sí. El lateral izquierdo titular era David. Y Álvaro, digamos, le ponían un poco, muchas veces, en el centro del campo un poco más adelantado, de interior, o sea que tampoco le resulta extraño estar en campo contrario, en el Preston, cuando salió cedido desde el Manchester United. Ahí él jugaba de carrilero, o sea, carrilero prácticamente extremo, porque era una defensa de tres súper fija, y él estaba arriba, que la llamaban el Fórmula 1 allí, porque era para arriba y para abajo todo el tiempo. Muy cómodo pisando campo contrario. Y pisándolo y con balón. Y a mí eso es lo que más me gustó de Álvaro Carrera, que se le ve cómodo pisando campo contrario y pisándolo con balón, no solo subiendo y esperando y centrando. Carlos, ¿a ti te gustó ese primer partido oficial, ¿no? En Liga de Álvaro Carreras? Sí, sin duda, sin duda. Creo que a pesar de debutar en el Bernabéu, cero nervios, creo que demostró muchísima personalidad y que caló muy bien en la afición. Como comenta Tavero, a mí personalmente me gustó mucho también cuando se incorpora en zona de tres cuartos, esa conducción en la mitad del campo. Creo que esto a mí me gusta mucho y creo que puede otorgarle a nivel ofensivo mucho al Real Madrid, así que muy, muy buen fichaje. Creo que probó de sobra por qué el Madrid pagó 50 millones por él, a pesar de ser un precio elevado para un lateral, pero muy contento con el rendimiento de Álvaro y estoy seguro de que va a ir creciendo a medida que avance la temporada. Hablando un poquito de lo que puede ser esta temporada, con Tavero sí lo he hablado, pero con Carlos Ibarito no. O sea, sé que el Madrid es un club exigente, pero ¿aceptaríais no ganar ningún título disputando todos ellos y habiendo una grandísima mejora del equipo? ¿O creéis que el Real Madrid tiene que sí o sí ganar? Me explico.
¿Xabi Alonso tiene que ganar un título para quedarse? Porque el otro día tenía una discusión con un familiar mío hablando de este tema. Una de por qué el trifulca. Real Madrid, una trifulquita, sin navaja en este caso, en el que él decía que no podía, que nunca, o sea, el no ganar un título no podía hacer que el Real Madrid echara a un entrenador. Digo que por lo general, no siempre, pero suele pasar, ¿no? Si él no toca metal, pues suele marcharse. ¿Vosotros creéis que eso tiene que seguir así? ¿Tiene que seguir ese nivel de exigencia? ¿O creéis que Xabi Alonso necesita tiempo para poder aplicar su… Pues, veo el caso de Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, que el año pasado tampoco fue un año… La temporada pasada sí, la anterior no fue una temporada que dijeras, hostia, mío, me encanta el PSG de Luis Enrique. ¿Tú, Baritón, crees que necesita tiempo o no? Hostia. Necesita tiempo. De hecho, yo en el corto plazo, yo no espero, y encima con parones y tal, yo no espero que hasta octubre, noviembre no veamos a un Madrid de Xavi más o menos reconocible de manera constante y con soluciones a bloques bajos como el otro día contra Osasuna. Y luego lo dijo Luis Enrique, le preguntaron por Xabi Alonso justo cuando lo elimina en las semifinales del Mundial de Clubes. El propio Luis Enrique se puso al de ejemplo. Él hasta su segundo año, 2 años y pico, realmente no logró hacer que su equipo fuera lo que él quería que fuera. Recordemos que el PSG el año pasado gana todo, pero estuvo a un gol de caer en fase de grupo y estuvo de Champions y a un gol de caer contra Aston Villa. Aston Villa, sí, es verdad. Contra Aston Villa. Y luego, indiscutible, fue el mejor equipo de Europa. Dicho esto, Xavi necesita tiempo. Yo creo que hasta el año que viene, además, con más salidas, más fichajes y demás, no vamos. Y en el Leverkusen pasó igual, ¿eh? De hecho, antes cuando hemos estado hablando de los extremos, por ejemplo, él en el primer Leverkusen que llega, él tenía a Diaby de extremo y jugaba con un extremo puro como era él, porque tenía un tío que era Diaby y tenía que explotarlo. Y luego, sin embargo, al siguiente año sus extremos eran los carrileros, además con un equipo pues ya con Xhaka que llegó, a Palacio también pues le enseñó mucho de la posición, a los centrales también, o sea que yo creo que hasta el año que viene realmente no vamos a ver a un Madrid de Xavi de verdad deseado por él. Otra cosa es que él vaya metiendo conceptos y durante la temporada veamos mejoras. Entonces, mi respuesta es necesita tiempo y, por supuesto, no se le puede echar por no ganar nada este año. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es verdad que la situación es un poco… Yo ya solo leí a Iñaki Angulo y estoy de acuerdo con él. Creo que es una temporada trascendental para el proyecto del Madrid. No tanto por el Madrid, sino por el Barça. Y esto no es barceloniti ni nada por el estilo, pero al final es el rival a batir. Vasos comunicantes, Barito, es así. Exacto. La temporada pasada te domina de manera muy clara a nivel nacional, muy claro. En Liga se lleva en la Liga muy fácil, además con una sensación de que incluso tú poniéndote allí 0-2 el partido lo perdías, porque no ibas a aguantar. En la final de Copa, bueno, pues sí que es verdad que estuvo más competida, pero al final la sensación es que en los momentos calientes ellos tenían la sensación de que lo iban a ganar, lo ganaron, y en Europa estuvieron a muy pocos minutos de meterse en la final. Entonces, una otra gran temporada del Barça, yo creo que hace daño al Real Madrid, por supuesto que sí. Dicho esto, yo insisto, creo que Xavi necesita tiempo, pero que tampoco podemos decir, oh, no, pues no pasa nada, tal. Bueno, es que es el Real Madrid. Entonces, bueno, yo creo que, y Xavi esto lo sabe, evidentemente. Yo por eso hablaba antes de lo del tema Rodrigo y los jóvenes. Sí, a mí me parece perfecto el tema de los jóvenes y la progresión y tal, pero al final en el Madrid hay que ganar. Y si él cree que un jugador X que si al final se queda en el equipo y está poniendo de su parte en los entrenamientos y demás, te acerca a ganar, va a acabar poniéndolo, seguro, porque él quiere ganar partido. Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees en esa… Bueno, ya sabemos que el Real Madrid cuando gana un título está pensando en el siguiente, ¿no? Creo que es el único equipo en el mundo que puede hacer eso. Es verdad que yo pensaba antes… Sí, es verdad que igual no es justo, ¿no? Porque los entrenadores necesitan un proceso, pero es verdad que esa idea que ha tenido el Real Madrid no le ha ido mal, porque es el equipo más laureado en todos los aspectos. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Sí, pues hay que tener en cuenta que estamos hablando del Real Madrid, el club más exigente del mundo. Con lo cual, y dicho esto, considero que sí que hay que darle tiempo a Xabi Alonso
Pero con respecto al tema títulos o no, creo que influye mucho el cómo juega el equipo. Si se nota, como tú has dicho, una mejoría grande en el juego o en el sistema del equipo. Creo que aunque no se gane ningún título, tú puedes acabar la temporada sin ningún título, pero por ejemplo, me lo invento, puedes acabar perdiendo una final de la Champions, la Liga te la juegas en la última jornada y la Copa del Rey caes en semifinales o en una final, pero desplegando un juego que realmente es lo que quiere ver el Real Madrid, con lo cual no creo que vayamos a ver a un Real Madrid de Xabi Alonso catastrófico en cuanto a nivel de juego, como para que esto conlleve o a una destitución o a que no continúe en el club, pero esto es el Real Madrid y aquí se exigen títulos, con lo cual una temporada en blanco pues daría mucho que pensar. Ahora, si tras esa temporada, supuesta temporada en blanco, se nota una mejoría, una gran mejoría en el juego, también porque creo que este no es el Real Madrid definitivo de Xabi Alonso, creo que todavía quedan algunos cambios, algunas llegadas o salidas, pero definitivamente el Real Madrid es un sinónimo de títulos, con lo cual si no se gana títulos, obviamente, pues claro, entonces te van a poner en duda. Yo siempre he dicho que evidentemente el público del Bernabéu es duro y en general, ya no te cuento el Twitter Madrid, que Barito lo sabe bien, lo duro que es el Twitter Madrid en este caso. Oye, ya para cerrar, os quiero preguntar, no sé si con Tavero he hecho esto, lo del quién va a ser el bluff y quién va a ser la revelación. ¿Te lo he hecho contigo? No, pues mira, ya que justo vosotros tres no lo he hecho. Esta temporada he preguntado en varias tertulias, en varias trifulcas, ¿quién cree, cada uno de vosotros, que va a ser la revelación de este equipo? No me digáis Kylian Mbappé, porque evidentemente bueno, sí, podéis decirme Kylian Mbappé por algo en especial, me da igual. ¿Y quién creéis que va a ser el bluff? El que va a decir, hostia, esto parecía que iba a funcionar este año y no. Barito, empiezo por ti. ¿Quién crees que va a ser la revelación de este Real Madrid este año? Hostia, pues que por no decir los típicos, yo voy a decir Hausen. Creo que se va a consagrar como uno de los mejores centrales del mundo. ¿Y el bluff? ¿Quién crees que va a ser el jugador que a lo mejor no cumple las expectativas? Venga, júgatela. Qué putada, ¿eh? Claro, es que te diría, no, pues al final Fran García no... Puedes decirlo. Puedes decir, no, pero no. Me voy a mojar un poco, me voy a mojar algo más y esto me lo recordarán si me equivoco, ojalá me equivoque. Yo, por más que me dicen gente que sabe, que yo considero que sabe mucho de fútbol y tal, yo el tema Arda Güler como el interior mandón de un Real Madrid campeón de Europa. No lo ves. No por calidad, pero no sé. Creo que merece la pena. Creo que merece la pena la inversión de minutos, pero yo no sé por qué tengo ahí algo que, y no lo digo desde el hate, porque es un chaval que me encantaría que fuera bien. Joder, tiene una calidad espectacular. Creo que cuando tiene el partido es, joder, yo cuando voy al Bernabéu y lo veo y está bien, me flipa. O sea, es de los jugadores que tú dices, joder, tengo ganas de ir a verlo allí. Sí, sí. Pero no sé por qué no termino no termina de convencerme al 100% como ese tipo de interior, medio centro de hoy en día, 6, ultramandón, que pesa mucho en el campo, que tiene mucho... Para mí, hasta ahora, yo lo que le veo es que juega parado. No sé si... Él recibe el balón y cuando puede jugar parado es buenísimo. Pero creo que le falta ese puntito de chispa de poder arrancar en conducción, de romper una línea, de... No sé, es mi sensación. Creo que... No te ha convencido completamente, ¿no? Un poco frío. O sea, creo que está justificando durante el Mundial, sobre todo, que la inversión de minutos en él, pero no termino de... O sea, no le veo lo que... Claro, es que la comparación es un poco... No le veo lo que se veía en el Kroos de 18 años o 19, ni lo que se veía en el Modric, que a pesar de que en el Tottenham jugaba más adelantado, en Croacia sí que tenía mucho más peso. Recuerdo un partido contra España en una Eurocopa, no recuerdo qué año, 2012, ¿no? La Eurocopa de 2012. Sí. Donde tú lo veías y tú decías, joder, es que este tío, es que este chaval... Es buenísimo, sí. Creo que él se le ve la calidad, pero creo que para comerse el campo lo veo todavía muy frío. Y ojalá me equivoque, lo vuelvo a decir, vamos. Carlos. Vale. Bueno, lo apuntamos. Ha sido el que más yo creo que se la ha jugado, ¿eh?
Carlos. Claro, es que venía aquí a decir Mendy o Fran Bueno, García es decir, no sé quién fue que me dijo Vinicius el bluff, que cree que este año era el que le van a caer. Bueno, da igual. El caso es que te lo has jugado bastante. Carlos, ¿tú quién crees que va a ser la revelación y quién crees que va a ser el bluff? Pues yo como revelación tenía pensado decir también Hausen, pero por cambiar, porque creo que gustó mucho el Bernabéu, a Xavi le encanta, porque creo que le va a dar minutos y porque también creo que puede tener y que va a tener toda la progresión del mundo, voy a decir Mastantuono. Voy a decir Franco Mastantuono, para mí puede ser una revelación y creo que puede tener con el paso de la temporada un peso muy importante en este Real Madrid. Creo que si se le otorga los minutos y él responde, creo que puede ser una pieza muy, muy importante a pesar de su corta edad y de ser su primera temporada en el Real Madrid. Así que voy a decir Mastantuono como revelación y como bluff, porque creo que ha sido importante en determinados momentos para el Real Madrid, pero no lo veo siendo un recambio importante a la hora de salir desde el banquillo aportando algo. Voy a decir ojalá que no, porque a mí personalmente me gusta, pero voy a decir Brahim como bluff. A mí personalmente me gusta, pero no lo veo teniendo quizás el peso que sí que tuvo en determinados momentos con el Real Madrid, así que voy a tirar por Brahim, ojalá que no. Queda apuntado. Luego pasamos las notas a final de temporada. Fernando Tavero, cuéntame. Pues a ver, revelación, voy a decir Bellingham. Y no me parece como decir Mbappé. ¿Perdón? Porque Bellingham puede ser perfectamente candidato a bluff también, pero yo... Eso es verdad. No, o sea, es una temporada muy complicada para Bellingham después de lo que hizo el año pasado, sale de operación, habrá que ver cómo encaja aquí con Xabi Alonso, a ver si Xavi le convence de que tiene que no aportar tanto gol como a lo mejor hace 2 temporadas, pero aportar más en el centro del campo. Pero yo creo que Bellingham la va a romper y va a hacer una temporada que va a estar en nivel de importancia, por ejemplo, por encima de Vinicius. O sea, revelación yo iba a decir Hausen, era la que tenía en mente, pero pues no repetir. Y luego bluff, por no decir el que estamos pensando todos, que es un poco Trent también. O sea, sería muy guapo que ahora sería, o sea, la hostia que dijeras Bellingham también, porque en esta dicotomía en la que estoy hablando... No, yo creo que el bluff va a ser Rudiger. Pero bluff, o sea, yo ya no creo que vaya a ser ni titular en el Real Madrid. Yo es que Rudiger ya la temporada pasada, evidentemente jugó como jugó, con la rodilla como jugó, pero Rudiger necesita mucho el físico. Yo creo que Rudiger ha entrado en ese tramo en el que estaba ya Alaba antes de romperse el cruzado. Me da esa sensación de que Rudiger siempre ha sido bastante caótico, o sea, nunca ha sido un central organizado tácticamente, pero físicamente siempre ha corregido bien, y donde más ha rendido quizás pues ha sido con un central como Militao, que también le corregía ciertas cosas a él, se corregían mutuamente, digamos, también. Yo creo que ese Rudiger vigoroso ya no lo vamos a ver más, y creo que Rudiger ya esta temporada, yo creo que va a ser la última temporada que va a tener en el Real Madrid, sinceramente, lo voy a echar de menos, porque es bastante gracioso. Pero yo creo que me quedo con bluff con Rudiger y la medalla de plata para Trent. Bueno, que la gente lo ponga también en comentarios, porque esta charla evidentemente la subiremos al canal para que la gente lo ponga en comentarios, lo leeremos y sobre todo darle a like y suscribirse al canal los que no estéis suscritos, los de YouTube, y la gente que nos está viendo ahora en directo en Twitch, pues lo mismo, darle a seguir a la página y si a alguno se le queda alguna suscripción, pues perfecto. Oye, chicos, pues no voy a quitar más tiempo, tarde de sábado. Daros las gracias a los tres. Sobre todo me centro en Barito y en Carlos, que es su primera vez. Barito, te molestaré más veces. Carlos, exactamente lo mismo, lo siento. Pero ya una vez que entréis en la rueda os iré molestando. No, con que me digáis que no, educadamente, yo lo aceptaré sin ningún tipo de problema. ¿Habéis estado a gusto, Varo? Muchísimo, sí. Vamos, como en la pizarra, como los lunes, casi. Ya no, la pizarra, eso es tremendo, tío. Eso es tremendo. Carlos, muy bien. Sí, me alegro. ¿Tú, Carlos, bien? Yo sí, por supuesto. Y ya sabes que siempre que me llames vas a tener un sí por mi parte, así que encantado.
Muchas gracias, Carlos. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Tabero, Te pide que nos vemos matrimonio. prontito. Exactamente. Tabero, ya lo he dicho antes, que estrenaremos sección de la fábrica el jueves, muy posiblemente, tenemos que ver la hora y tal y cual. Ya Sí. le he dejado caer por aquí a Steizan, que igual le molestamos. Igual. Así que nada, que la gente se apunte, que aquí el corner de la fábrica hemos decidido que le vamos a llamar para no irnos mucho de lo que es el canal. Para que se identifique con el branding de Rubén Martín. Exactamente. Así Claro. que el jueves estrenaremos. Barito, Carlos, muchas gracias. Tabero, nos vemos prontito. Cuidado Un mucho, abrazo, chicos. Gracias por encantado, todo. Pablo. Hasta luego, adiós. Chao. Muchas gracias. Acabamos ya con la trifulca. Grandísima trifulca, como siempre.